Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Cuando el pastor nos invita a apoyar aquí en la enseñanza o con la enseñanza, generalmente nos avisa con un mes de anticipación. Y en ese tiempo pues empezamos a preparar el tema, ¿verdad? Pero resulta algo interesante en esa semana porque la semana pasada, cuando estuve escuchando su prédica, resulta que el texto bíblico que él utilizó para la enseñanza anterior, pues el mismo que yo ya tenía preparado. Y le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Te me adelantaste? Dice, algo está sucediendo en nuestra iglesia, en la iglesia del Señor, ¿verdad? De que coincidentemente pues se va a hablar o a utilizar para la enseñanza el mismo texto bíblico, ¿verdad? Algo necesita la iglesia que tú y yo no sabemos. Y pues estamos en la serie de la obediencia, pues obedecimos, ¿no? A que así sea. Acompáñenme por favor en una oración. Señor, te damos gracias hoy en esta mañana maravillosa que tú nos permites estar aquí. Te pedimos, Padre Santo, que prepares nuestro corazón como un terreno fértil, que abras nuestro entendimiento, Señor, que hoy sea un día especial donde tú nos hables, donde tú nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos permita, Señor, entender tu palabra, tal cual viene de ti, Señor, que no sea de acuerdo a nuestro propio entendimiento, sino al tuyo. Queremos, Padre Santo, que nos ayudes. Sé tú quien en esta mañana nos hables a través de tu Espíritu, quien nos ministre, quien nos enseñe y quien nos confronte. Gracias te damos, Señor, por esta bendición de estar aquí y de aprender tu palabra, que es una palabra de poder, una palabra de vida, que necesitamos todos, Señor. Gracias por esa bendición en el nombre de tu Santísimo Hijo, Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy, dándole seguimiento a la serie que inició el pastor y hace varios domingos, pues es de la obediencia. Y vamos a tomar como base 1 Samuel 15. La voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Usted puede buscarlo ahí en su Biblia, en la versión que usted traiga, ¿sí? En la versión que usted tenga por ahí a la mano, ya sea en su Biblia física o digital. Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. Ahora me ha enviado a darte este mensaje. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Mata a hombres, mujeres, niños y a sus toros, ovejas, camellos y burros. No le perdones la vida a nadie. Saúl reunió a su ejército en Telaín, contó todos sus hombres, y eran 200,000 soldados de infantería, sin contar a los 10,000 hombres de Judá que se le unieron. Se dirigió a la ciudad principal de Amalec para atacarla y acampó junto a un arroyo. Desde ahí les mandó este mensaje a los kenitas: aléjense de los amalecitas, salgan de esa ciudad. Cuando nuestro pueblo salió de Egipto, ustedes nos trataron muy bien. Por eso no quiero que ustedes mueran junto con los amalecitas. Luego Saúl atacó todo el territorio de Amalec, desde Havilá hasta Sur, que está al este de Egipto. Mató a toda la gente de Amalec y a todos los animales débiles y de poco valor. Solo dejó vivo al rey Agag y a los mejores animales de los
amalecitas. Hablar de obediencia, una obediencia incondicional a Dios. También estaremos hablando de una obediencia incondicional a nuestro prójimo. Porque también generalmente cuando nosotros obedecemos algo o tenemos la intención de obedecer algo, generalmente esperamos una recompensa, esperamos un beneficio. Por ejemplo, en nuestro trabajo, si nosotros tenemos unas cosas o unas actividades o un plan a desarrollar en nuestro trabajo, nosotros obedecemos a ese plan, obedecemos a esa instrucción. ¿Por qué? Porque en mente tenemos registrado que vamos a tener una recompensa, ¿verdad? Vamos a cubrir una necesidad a través de eso. Entonces, por esa razón, yo obedezco a esas instrucciones. En la casa también sucede a veces, ¿verdad? Y a veces condicionamos, por ejemplo, nosotros como padres, a nuestros hijos. Y eso ya es algo muy común. ¿Quieres salir a jugar, por ejemplo? Ok, entonces obedece con esto. Y le ponen quizás algunas actividades para que las hagan. Y el niño las hace pensando en que va a lograr o va a tener un beneficio o una recompensa de esa acción, de esa obediencia. Y así sucesivamente sucede con el padre, como nosotros como varones. Sucede también con las mujeres. Y empezamos a crear esa circunstancia dentro de nuestra vida. Y quizás inconscientemente eso se empieza a manipular y se empieza a adulterar esa parte de lo que es la obediencia. Pero miren, si nosotros actuáramos como dice la palabra de Dios, si nosotros tomáramos acciones como dice la palabra de Dios, la obediencia debiera ser incondicional. ¿Sí? El hijo tiene que obedecer al padre porque su padre le está dando una instrucción de obedecer, como dice el tema, y punto. El padre tiene obligaciones y tiene roles dentro de la familia como padre y tiene que cumplir con ese rol incondicionalmente y punto, obedecer, porque estamos obedeciendo a Dios. La esposa tiene que llevar o tiene que ejercer su rol como mujer, como esposa, como madre en la familia de manera incondicional, obedecer y punto. Pero miren cómo poco a poco se va manipulando todo, ¿verdad? Y lo mismo sucedió aquí con Saúl. Saúl no cumplió con la misión que Dios le asignó. Hizo lo que él consideró que era. Hizo lo que quiso. ¿Qué pudiéramos pensar o cómo pudiéramos interpretar nosotros desde nuestro punto de vista la decisión que tomó Saúl? ¿Por qué desobedeció? ¿No le importó? Y traigamos toda esa enseñanza a nuestra vida actual, digamos, a nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros no obedecemos algo, es porque no nos importa realmente obedecer ni cumplir con esa instrucción que nos han dado, con esa ayuda que nos han pedido quizás. O quizás malinterpretó la instrucción, que a veces suele suceder también. Es que la verdad no te entendí, no supe realmente lo que me estabas pidiendo. ¿Sí? No puse atención
en lo que me estabas diciendo, en lo que me estabas pidiendo. Estaba distraído quizás en 1001 cosas. No sé si les ha tocado de que cuando están platicando con otra persona o recibiendo una instrucción, estás haciendo a la vez otras actividades y dices, te escucho, tú sigue, yo mientras hago esto, tú continúa, te estoy escuchando. ¿Sí han oído eso o les ha pasado también, verdad? ¿O no entendió el mensaje de Dios por estar distraído? ¿Qué es lo que realmente pudo haber sucedido o le pudo haber sucedido a Saúl para no obedecer? Porque hizo todo menos lo más importante. Y nos ha pasado a nosotros que hacemos todo, pero al final algo sucede y las cosas no quedan como deberían de quedar, como estaba instruido, como nos los pidieron, como nos mandaron. Hizo todo Saúl, y lo único que no hizo es lo más importante que Dios le había pedido. Estamos en el número 10. Entonces le dijo a Samuel, Saúl, le dijo Dios a Samuel, dice, Saúl no me hace caso, ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Y como les digo, por ejemplo, hay que ponernos nosotros en ese lugar, en esa posición de Saúl. Imagínense ustedes que nos dijera el Señor eso. Lamento haberte puesto en ese lugar donde estás, en el lugar donde estés ahorita, actualmente, como padre, como hijo, en el trabajo, en la situación y en la posición que estés actualmente, simplemente por desobedecer, por no obedecer las instrucciones. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Cuando ya estaba amaneciendo, Samuel se levantó y se fue a buscar a Saúl. Pero le dijeron que se había ido a Carmel para levantar, fíjense ustedes, para levantar un monumento en su honor, y que de ahí se había ido a Gilgal. Leyendo estos versículos, estos textos, y meditando un poquito, ¿sí? Que con ayuda de Dios no cuesta mucho, ¿verdad?, entender lo que estaba pasando en la vida de Saúl, lo que había en su corazón. Evidentemente, Saúl estaba desenfocado. Estaba haciendo y actuando totalmente diferente a lo que el Señor le había instruido. Su corazón se había llenado de orgullo, de soberbia, de ego. El poder lo había desviado. Carecía de humildad. Imagínense ustedes, generalmente en algunas, han visto ustedes quizás algunas plazas, algunos edificios que tienen una placa, ¿no? Y fue construido, bla, 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 y eso y el otro, unos datos ahí. O también esculturas o cosas así, y ponen ahí quién hizo esto y el otro. Y así hizo Saúl. Sí, hacer una escultura de sí mismo. Hacer algo representativo, ¿como para qué? Como para que todo el mundo se enterara de quién es o de quién era, de su poder. Y efectivamente esto nos enseña y como nos hace sentido de por qué Saúl estaba actuando de esa manera. Estaba totalmente separado. Ya estaba, la distancia entre él y el Señor ya estaba dada, ¿no? Ya estaba hecha. Por eso él ya estaba actuando y haciendo las cosas a su manera. Dios les dio la instrucción clara y él decidió otra cosa.
diferente. Y lo mismo sucede en nuestra vida cotidiana, lo mismo sucede en nuestra propia vida, que el Señor, y estoy seguro de esto porque usted tiene, o el Espíritu Santo mora en usted, y el Espíritu Santo lo redarguye, el Espíritu Santo lo instruye o nos instruye. Y casi siempre, cuando estamos atentos y cuando estamos con una buena relación con Dios, entendemos perfectamente la instrucción y el mensaje del Señor. Cuando no es así, pasa el tiempo y nunca tenemos esa comunión o esa comunicación con el Señor. Y la vida continúa. Usted continúa haciendo, como comúnmente decimos, ¿no? Haciendo y deshaciendo, pero a nuestra manera. La vida continúa, ¿sí? Y usted sigue haciendo las cosas a su manera, no a la manera de Dios. El 13 dice: Samuel se fue a buscarlo, y cuando lo encontró, Saúl le dijo: que Dios te bendiga, ya cumplí con las órdenes de Dios. Qué interesante, ¿verdad? ¿Nos ha pasado a nosotros igual? A nuestra manera, nosotros pensamos, nosotros decidimos o nosotros diseñamos nuestro propio concepto de decir: sí, ya cumplí, pero a nuestra manera, no a la manera de Dios. Según Saúl, él ya había cumplido lo que Dios le había ordenado, y cuando vio a Samuel, como que presentía, ¿no?, que le iba a reclamar, y se le adelanta. Y ese saludito común también, ¿verdad? En el pueblo de Dios: que Dios te bendiga. O sea, desde ahí la hipocresía, ¿no? Cuando andamos mal, cuando las cosas no las estamos haciendo bien. Ya cumplí con las órdenes de Dios, sabiendo que no era cierto. Se engañaba a sí mismo, intentaba engañar a los demás y desagradar a Dios con sus acciones. ¿En qué posición estamos nosotros actualmente? ¿Queremos disfrazar nuestras acciones? ¿Estamos haciendo las cosas bien, de acuerdo a la instrucción de Dios? ¿O qué está sucediendo en nuestra vida? Se adelantó Saúl a decirle, pensando quizás que Samuel no sabía lo que él había hecho. Y precisamente Samuel pues iba a eso. Samuel le preguntó: si en verdad las has cumplido, ¿de quién son esas ovejas y esos toros? Está en la versión traducida al lenguaje actual. Miren, cuando nosotros andamos en pecado, cuando nosotros vivimos en la mentira, cuando nosotros tratamos de disfrazar las cosas que no están bien con cosas que parecen estar bien, cualquier cosa nos delata. En esa ocasión, las vacas delataron a Saúl. No, sí, las maté a todas, no hay nada, ¿no? Y oye Samuel allá el grito, ¿no?, de los animales. Oye, espérame, ¿cómo está eso? Dices que la mataste, entonces, ¿qué es eso que se oye? En esa ocasión, pues fueron las vacas, ¿verdad? Ahorita, ¿qué sería? ¿Qué sería lo que te delataría de tu mentira? El celular, ¿verdad? No, espérame, yo lo contesto, es para mí, espérame. Cuando andamos en esa situación, imagínense
el ambiente. Imagínense la carga de esa mentira, de ese pecado, de esa hipocresía. Comúnmente decimos: oyes, ¿con qué cara me dices eso? Si sabes que no es cierto, que es mentira. O sea, ¿no se te cae la cara de vergüenza? Que estás diciendo que no, pero realmente me estás mintiendo. Imagínense esa escena. Cuando uno está en pecado, cuando uno vive en la mentira, cualquier cosa te puede delatar. Y siempre hay pequeñas mentiras que, según nosotros, no tienen ningún impacto negativo con o en nuestra relación, y mucho menos para Dios. Hasta decimos: son mentiritas cristianas. Nosotros le ponemos un nombre, le ponemos una etiqueta y pensamos que no afecta. Y como para nosotros es algo muy sencillo, que no desagrada a Dios. Pero Samuel se enojó y le dijo a Saúl: silencio, ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. Eso es algo muy importante para cada uno de nosotros, que podamos aprenderlo, meditarlo, anotarlo, para preguntarle al Señor: Señor, enséñame, muéstrame, dime, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Tomé buenas decisiones? ¿Te agrado con estas decisiones que yo estoy tomando? ¿Es esto lo que verdaderamente me pediste hacer? Eso es lo que nosotros debiéramos hacer, un pequeño paréntesis en nuestra vida acelerada, nuestra vida cotidiana, y preguntarle al Señor: ¿estoy realmente agradándote con cada una de las cosas que yo estoy haciendo y decidiendo? ¿Qué fue lo que te dijo?, pregunta Saúl. ¿Qué fue lo que te dijo? Imagínense esa escena, ¿no? Saúl conocía por supuesto al Señor y sabía que estaba haciendo las cosas mal, y le interesaba qué pensaba o qué instrucción o qué comentarios había acerca de su desobediencia. ¿Qué fue lo que dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le contestó: aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego Dios te ordenó, escuchen esto en esta versión, Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Son preguntas de poder. Son preguntas que nosotros debiéramos de tener siempre presente para cada una de las decisiones que vayamos a tomar. Porque las consecuencias después el Señor te perdona, el Señor te recibe si hay un arrepentimiento genuino, pero las consecuencias las tienes que vivir también. ¿Sí? Dios te ordenó, dice claramente, que destruyeras a los amalecitas. ¿Qué le había sucedido entonces a Saúl? ¿Por qué estaba actuando de una manera diferente? ¿Por qué se había separado de Dios? ¿Por qué ya no había esa
comunicación, porque ya no había esa intención de obedecer y de agradar a Dios. Hay un dicho común que quizás muchos conocemos, que dice: si verdaderamente quieres conocer quién es o el tipo de persona que es o que somos, dice, espera que tenga dinero o dale poder y verás lo que verdaderamente hay en su corazón. ¿Les ha tocado conocer a alguien así? ¿O nosotros hemos vivido una etapa de nuestra vida así? ¿Conocen a personas que, como decimos, ¿no?, empezaron de abajo y ahorita que tienen dinero, cambió totalmente? Nos tratan mal. Bueno, muchos ya ni nos hablan. Ya nos miran hacia abajo, decimos, ¿no? Cambió totalmente. Tiene otra actitud, otra forma de ser. Ya no es el mismo. Y es una situación que ninguno de los que estamos aquí está exento. Pero tenemos la palabra de Dios para que nos ilumine, para que nos guíe y para que podamos nosotros obedecer correctamente. Hay muchos casos de matrimonios que, como muchos, no empiezan de la nada, llegan a un estatus social y económico alto. ¿Y qué es lo primero que sucede? ¿Cuál es el primer riesgo? Se separan. El hombre busca a otra esposa, la esposa busca a otro esposo, los hijos quedan ahí perdidos. Unos días andan para acá, otros días andan para allá, y esto y el otro. Es una situación que vemos. Y todos podemos contar a una o dos casos o situaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos esa preparación y esa capacitación y ese temor a Dios. No es miedo, es temor, es respeto, es obediencia. Es esa relación, así se traduce, no como un miedo como a veces nosotros tenemos ese concepto, sino el temor, el respeto a Dios a través de nuestra vida, a través de la obediencia. Y ese es el riesgo cuando la vida nos cambia. Decía Pablo que nosotros tenemos que aprender a vivir en escasez, pero que también debemos aprender a vivir en abundancia. Ambas cosas es un riesgo para nuestra vida cuando no estamos capacitados. Y Saúl respondió, fíjense esto: estoy seguro de haber obedecido a Dios. Sigue de terco, sigue con esa necedad. Estoy seguro. Ya le está diciendo Samuel ahí: lo que me ordenó hacer, lo hice. Chequen bien cómo se desarrolla el texto. Acabé con todos los amalecitas. Al único que dejé con vida fue al rey Agag. Pues ahí está el asunto, ahí está lo crítico, ahí está la desobediencia. Hice todo, pero, esposas, ¿cuántas veces los esposos llegan con eso? Hice todo, pero, siempre hay un pero. Algo faltó siempre. Esposos, ¿cuántas veces la esposa llegan a ciertos acuerdos, a ciertas cosas que van a hacer? Hice todo, pero, y con los hijos también, hice todo, pero, siempre hay algo. Y nosotros como padres con los hijos también, ¿verdad?
de repente no hay ese compromiso incondicional. Yo lo voy a hacer porque debo hacerlo, porque con mi obediencia, con la decisión que voy a tomar, quiero agradar al Señor, quiero glorificar y honrar a Dios, independientemente de lo que yo pueda lograr con este acto de obediencia. Porque no siempre nosotros debiéramos recibir una recompensa o un pago por alguna buena acción, y mucho menos o mucho más cuando estamos sirviendo a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿A poco queremos también un monumento como padre en nuestra casa porque suplimos las necesidades de la casa? Si es lo que nos corresponde, lo menos que nos corresponde hacer, porque hay muchas cosas, hay otras cosas que el Señor nos ordena también, nos manda también como esposo, como esposas, como hijos. No necesariamente debemos nosotros esperar, pero si hay algo adicional, un reconocimiento, por ejemplo, los esposos con una buena comida, ¿verdad? Al rato, ¿verdad? Por todo, como obedecimos en la semana, unas tortillitas a mano ahí que hayan preparado las mujeres, ese es un premio extra. Pero si no fuera así, varones, no hay que andar de mala cara, hay que andar con buena actitud. Sonrían, por favor. Eso, buena actitud. Salen, no le estén reclamando a la esposa. Y continuamos. Estoy seguro, dice, de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó, lo hice. Acabé con todos los amalecitas. Y lo único que dejé con vida fue al rey Agag. Los soldados, por su parte, en otra traducción dice, el pueblo, los soldados y el pueblo, dejaron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor a nuestro Dios. Imagínense. En otra versión dice en honor a tu Dios. Es decir, hay una justificación según él. ¿Cómo le haré? ¿Cómo justifico esto? Es para Dios. Es como cuando nosotros o cuando algunas personas hacen malos negocios, malas acciones, y cómo calmar un poquito su conciencia. Voy a dar una ofrenda, o voy a ayudar con despensa a los de la última colonia de la ciudad. ¿Tiene sentido? No tiene ningún sentido. Saúl sigue sin aceptar su pecado de desobedecer a Dios. Y miren, también a veces estos comentarios son comunes. Es mejor que lloren en otra casa a que lloren en mi casa. Yo voy a lograr mis propósitos, así me lleve a quien me lleve entre las patas. ¿Han escuchado eso? Y es lo que está sucediendo aquí. ¿Qué dice Saúl? Yo no fui. Fue el pueblo y los soldados. Pero si él era a quien le encargaron, a quien le dieron la instrucción, él es el que debe rendir cuentas y es el que debió aplicar autoridad en esa acción. Y muchas veces pasa lo mismo en nuestra casa. Cortaron la luz. Ya ves, el esposo, no, ya te dije, se te olvidó pagar el recibo, o se te olvidó esto, o se te olvidó lo otro. Buscamos siempre un culpable. Digo, son cosas menores, ¿verdad? Para no irnos más allá y se me molesten.
siempre buscamos a alguien a quien culpar o cómo justificar la falta de mi compromiso, del rol que se me ha asignado. Ahora, miren, ¿por qué creen o por qué se imaginan ustedes que Saúl permitió que los soldados y el pueblo hiciera eso? Si él era el que los iba dirigiendo, él era el rey. ¿Qué habría ahí? ¿En qué condiciones se llevaría esa acción? ¿Qué acuerdos haría Saúl? Y se me ocurre, ¿saben qué, señores? Júntense o acompáñenme o ayúdenme, vénganse, vamos a destruir esta ciudad. A cambio de su apoyo, de su ayuda, tomen lo que quieran. Seguramente se dejó sobornar Saúl, o al revés sería, señor Saúl o rey Saúl, sí le ayudo, pero si me permites quedarme con esto. Si eso hubiera sido, ¿cómo aplica autoridad ahí Saúl? Y lo mismo sucede, miren, cuando las autoridades se dejan sobornar, válgase la interpretación, pues pierden autoridad. Pues ¿cómo los corriges o cómo aplicas una ley si ya te vendiste, si ya te sobornaron? Y lo mismo también pasa en las iglesias. Hay que traer la palabra acá también. Sucede en muchas congregaciones. Acá quizás le llamamos otro nombre, pero es sinónimo, es casi igual a un soborno. ¿Tú cómo aplicas la palabra? No hay que hablar muy fuerte porque vamos a ofender a la que ofrenda más. Ese tema no hay que compartirlo porque se va a sentir y se puede ir. Nos vamos a quedar sin recursos. Se pierde la autoridad y caemos en una desobediencia de lo que la palabra de Dios nos dice. El varón pierde autoridad en su casa cuando es desobediente o cuando ha fallado, ha faltado, ha desobedecido a Dios, cuando cae en pecado, pierde autoridad. Y a muchos quizás nos ha pasado. La esposa le dice, ¿cómo quieres que tus hijos te respeten? ¿No te ves cómo andas? ¿No te ves cómo actúas? ¿No ves tu forma de hablar y de ser? ¿No ves la actitud con la que te diriges hacia tus hijos y hacia mí? Se pierde esa autoridad. Y cuando eso sucede, es cuando empieza a derrumbarse nuestro hogar. Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Miren, nosotros como creyentes y muchas veces como servidores, pensamos que somos los únicos que podemos desarrollar o servir en algún área al Señor.
Pero no es así. No es así, porque el Señor tiene siempre algo mejor. Y lo mismo le pasó a Saúl. ¿Qué le dijo Samuel? El Señor te ha desechado y tiene a alguien mejor. Y Saúl, pensando que era el único. Y es claro, y es para nosotros también. Hoy en este día esta instrucción, Dios lo que necesita, lo que quiere de nosotros es obediencia. Hay que trasladar esta enseñanza a todas las áreas de nuestra vida. La esposa necesita del esposo. ¿Qué necesita? Necesita amor, principalmente. Necesita respaldo, necesita cuidado, necesita sentirse protegida. Háganle así al esposo, los que estén ahí al ladito con su esposo. La esposa, el esposo necesita de su esposa respeto, atención. Y los hijos necesitan instrucción, dirección. Y bueno, si tienen para regalitos y todo eso, eso es extra. Pero ya lo explicamos. No es algo que lo estemos esperando o condicionando nuestra acción, sino que es para agradar a Dios. Y es la única forma que las cosas van a fluir de manera correcta y van a estar bajo la cobertura del Señor. Saúl ya estaba afuera por su desobediencia. Imagínense, fuera de la cobertura del Señor. Estamos totalmente expuestos, así como estuvo Saúl. Totalmente. Dios no quiere ofrendas materiales, físicas. La ofrenda más importante que el Señor necesita de ti y de mí es la obediencia. Esa es la ofrenda que el Señor necesita y en la cual nosotros nos debemos de centrar. Si vienen más bendiciones y el mismo Espíritu nos motiva a servir a través de lo que tenemos, gloria a Dios. Gloria a Dios, con un corazón alegre, ¿verdad? Dice la palabra. Pero no es el principal objetivo, porque nosotros lo hacemos o lo interpretamos muchas veces al revés. Y dejamos de lado la obediencia y el agradar a Dios con nuestra vida. Dice la palabra, rebelarse a Dios es tan malo como si usted estuviera, imagínense, a ver cuántas veces, pónganse, hay que hacer esa meditación, si no les da tiempo aquí háganla en casa, cuántas veces a la semana nosotros nos comportamos rebeldes con Dios o desobedientes con Dios, y dice que es similar a consultar a un brujo. Entonces, si sabemos que esto es cierto porque está escrito en la palabra de Dios, entonces, ¿cuántas veces al mes visitamos a un brujo? Todos los días casi estamos con el brujo, ¿verdad? Así es lo mismo, tienen el mismo significado. Y debemos obviamente tener cuidado y debemos obviamente tomar esa nota para no hacer como que no sabemos, para no hacer como que no es tan malo. Porque así le pasó a Saúl. Dijo Saúl, bueno, voy a hacer todo lo que el Señor me dice, nada más voy a hacer esto a mi manera. Y Saúl le dijo a Samuel,
tienes razón. Fíjense hasta ahorita, ¿no? Después de tanto, tienes razón. Mi pecado ha sido desobedecer a Dios. Y sigue como la justificación, ¿verdad? Aparentemente entendió, aparentemente reflexionó, aparentemente se arrepintió, pero a veces, y dice la palabra que ser sabio no es hablar mucho ni demostrar que tanto sabes a través de todo lo que hablas, sino que ser sabio a veces es también quedarse callado, ser prudentes. Es mejor, miren, calladito, porque muchas veces decimos una cosa y dentro del mismo párrafo, dentro de lo mismo que estamos diciendo, nosotros mismos nos delatamos. Nos pasa como a los peces, ¿verdad? Miren lo que dice Saúl. Dice: tienes razón, mi pecado ha sido no obedecer a Dios, pero es que tuve miedo de los soldados y del pueblo. Por eso, ¿estamos aquí? Miren, por eso los dejé hacer lo que quieran. Imagínense una congregación donde se nos deje a todos hacer lo que querramos. ¿Cómo sería? Si quieren saber cómo sería, hay muchas historias en la Biblia cómo sería. Imagínense la situación. Por eso los dejé hacer todos lo que querían. Por favor, perdóname y acompáñame a adorar a Dios. ¿Sigue Samuel mintiendo aún? Aparentemente entendió, reflexionó y según él pide perdón. ¿Por qué tuvo que ceder Saúl ante el pueblo a permitirle todo eso? ¿Por qué? Hay que hacer esa reflexión. ¿Por qué? Y perdón que insista, pero pues de eso se trata esto. Traigamos esa enseñanza a la casa otra vez. ¿Por qué el padre pierde autoridad y de pronto ya no puede jalarle, como decimos, de pronto la rienda a los hijos? ¿Por qué? ¿Por qué perdemos autoridad? ¿En qué momento nos corrompimos? ¿En qué momento prostituimos el rol que Dios nos dio? ¿En qué momento entregamos ese rol, esa autoridad? ¿En qué momento la delegamos? Es importante hacer esta reflexión, esta meditación. Porque para eso estamos aquí. Miren, cada domingo el 80% de los que estamos aquí somos frecuentes. Pero nada nos serviría si no meditamos la palabra. 1, 2, 3 versículos. De nada nos serviría. Es más, nos afecta no poner en obra la enseñanza o la palabra que el Señor nos pone en nuestro corazón. ¿Qué es lo que sucede cuando no ponemos en obra la palabra de Dios? Endurece el corazón. Y venimos, sí, los domingos, y venimos el otro domingo, y venimos el otro domingo, y la palabra, como un lavadero ya de esos lavaderos viejos, ¿no? Que ya no tienen donde se atranca la cobija cuando uno lava. Bueno, ahorita ya no lavamos en lavaderos, ¿verdad? O sea, todo resbala. Ya estamos con un corazón endurecido. Ya no venimos aquí por fe a aprender algo para que el Señor nos enseñe y transforme nuestra vida. Venimos aquí por un simple hábitos cristianos.
tener este hábito es bueno, por supuesto, pero no es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es el hábito? Pararte, planchar tu ropa si no planchaste ayer, asearte, maquillarte, desayunar si te dio tiempo, y si no, encargar por ahí el lonche, ¿verdad? Al que los trae. Sí, y vámonos, y llegamos aquí corriendo, como que a veces a buena hora, a veces no, pero llegamos. Ay, no hay estacionamiento, me estacioné no sé dónde, a ver si no me pone un ticket del tránsito. Ya es un hábito, y casi cada domingo es lo mismo, pero ese no es el objetivo. Eso no es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Ese no es la intención de estar aquí, o no debe de ser esa la intención. La intención es, ¿qué es? ¿En qué área de mi vida el Señor me está hablando? La voy a poner en práctica. Voy a empezar con mi esposa, voy a empezar con mis hijos, voy a empezar en el trabajo, y quiero ir obedeciendo la palabra para agradar al Señor, al Todopoderoso, al Creador, al que me mantiene firme, al que mantiene mi hogar, al que mantiene y cuida mi trabajo, al Salvador. Eso debe de ser suficiente, debe de ser suficiente. Entonces, es importante que usted quizás no se quede con todos los versículos, pero estoy seguro, porque así dice la palabra, nunca regresa vacía. Usted 1 o 2 versículos que ponga en práctica, estoy seguro que va a transformar su vida. Estoy seguro. Seguimos aquí en el 26. Pero Samuel le respondió: Dios ya no quiere que seas rey, porque no quisiste hacer lo que te mandó, así que ya no te voy a acompañar. Luego Samuel le dio la espalda a Saúl y empezó a alejarse. Pero Saúl agarró a Samuel por el manto y de un tirón se lo arrebató. Entonces Samuel le dijo: así es como Dios te va a arrebatar el reino de Israel, para dárselo, lean conmigo, para dárselo a un israelita mejor que tú. Qué fuerte, ¿no? Oh, no, es difícil pensar en estar en ese lugar. Sí, y sigo disculpándome con ustedes. Imagínense, varones, que Dios te diga: no cumpliste con el rol en tu familia, perdón, te la voy a quitar. Pónganse a pensar lo importante que es obedecer a Dios. ¿Por qué y para qué mentimos? ¿Por qué y para qué desobedecemos? Cuando el varón desobedece, se arrastra toda su familia, directa e indirectamente. Y por más que querramos nosotros cubrirlas, justificarlas, ¿qué dice el Señor? Tengo a uno mejor que tú. Y apliquen eso en el trabajo, en su familia, en la iglesia. Apliquen esto. No somos indispensables. No somos únicos. El Señor tiene muchos mejores que nosotros. Y muchas veces nos sentimos seguros. Sentimos tanta seguridad del varón de que su esposa y sus hijos siempre lo van a estar perdonando, que cometemos un error, otro y otro y otro. Pero cuando se llega el día
cuando se llegue el día, que nadie quiere que se llegue el día, ¿verdad? Ok, entonces hay que tomar acciones desde hoy. Si el Señor te está hablando, si el Señor te está instruyendo, toma acciones hoy. Toma acciones hoy. Para que no sea después demasiado tarde. El Dios que le da la victoria a Israel siempre cumple su palabra, no cambia de opinión como lo hace la gente. ¿Sí? Todo lo que está escrito es verdad. Todo lo que está escrito es verdad. Si usted quiere saber el futuro que le espera a usted y a su familia con la vida que actualmente está viviendo, vaya a la Biblia, ahí está. No hay necesidad de que pasen 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. No hay necesidad. O que vaya con un brujo para que le lea el futuro. Vaya a la Biblia y ahí no se va a equivocar. Ahí está la verdad de tu vida y de mi vida, de acuerdo a lo que actualmente estemos viviendo y de acuerdo a las decisiones que hoy estamos tomando o a las que hoy no estamos tomando. Y sí que hay decisiones difíciles, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí si tomo esta decisión? Siento que el mundo se me viene encima. Siento que todo está en mi contra. ¿No es cierto? Usted tiene el respaldo de Dios si le obedece. ¿Usted lo cree? Yo también. Saúl le rogó. Ay, Saúl aparentemente sigue arrepentido, ¿verdad? Saúl le rogó a Samuel. Reconozco, ahí va aumentando su grado de entendimiento, ¿verdad? Reconozco mi pecado, pero siempre hay un pero. Pero, por favor, trátame como rey delante de los jefes del pueblo y de toda la gente. Ven conmigo y hagamos un culto para adorar a Dios. Cuando no tenemos el Espíritu Santo y nos llega alguien y nos habla así, nos conmueve, nos hacen llorar y decimos, este hombre está arrepentido. Sí es cierto, hay que orar a Dios y hay que llamar a los músicos para una alabanza al Señor. Trátame, sí, dice sí, pero oyes, no me dejes quedar mal con los demás. Trátame con respeto, trátame como rey. Pero para ese entonces todo Israel sabía que ya Saúl iba como los presidentes municipales, ¿verdad? Cuando le falta medio año, ya se cruza, pum, 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 como cualquier otro ser, cualquier otro ciudadano. Ya va para afuera, ya. No, y el nuevo todavía no toma posesión. Señor, buenos días, ¿todo bien? ¿Le podemos ayudar en algo? ¿Sí o no? Y Saúl reclamaba eso todavía. Trátame como rey delante de los jefes del pueblo, por favor, no me hagas quedar mal. ¿Sí? Y regresamos a la casa otra vez. Vamos a ir donde tu mamá, pero por favor, trátame bien ahí.
No me hagas quedar mal con mis compadres. Ay, sí, quiere que lo respeten. ¿Y cómo eres en la casa? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te conduces? ¿Eres responsable? ¿Cumples con todas tus obligaciones? Ah, pero exige respeto el don o la doña. Y ni siquiera lonche hecha para los que vamos a trabajar. Son las 9 de la madrugada y todavía no hace el lonche. Pero queremos respeto. Eso sí, cualquier cosa menos que ¿cómo se dice? Afrentes delante de la gente. Sí, así soy, pero no hay necesidad que todos lo sepan. Así dice Saúl. Trátame como rey, no hay necesidad que Israel se dé cuenta. Pues todos ya sabían. Todos ya sabían. El orgullo y la arrogancia de Saúl no le permitieron obedecer ni arrepentirse. No le permitían. Arrogante, o sea, soy yo, después yo, mañana yo y pasado yo. Todos están equivocados menos yo. Es más, hasta Dios, porque hice todo lo que Dios me dijo, pero yo decidí esto. Arrogante, ¿verdad? Y ahora sí ya no voy a la casa. Arrogantes, prepotentes, autoritarios. Todas las atenciones para mí. Todos los reconocimientos para mí. ¿Qué te dice eso? Estás alejado de Dios, tienes orgullo. Eres hasta idólatra porque te estás idolatrando a sí mismo. Ven que Saúl se hizo su propia escultura. ¿Sí? Necesitamos ser reconocidos cuando estamos en ese estado como Saúl. Alimentamos nuestro ego a través del reconocimiento, pero cuidadito que no te reconozcan. Hay problemas y problemas graves. Oye, pero se me olvidó, en verdad se me pasó, sí, pero no se te perdona. Queremos siempre ese reconocimiento. Nos alimentamos de ese reconocimiento. Queremos un trato especial. Y esto les digo, trasladémoslos al trabajo, a la familia, a la iglesia. Esta es una situación en la cual todos podemos caer. Si no te reconocen, no pasa nada, no se pierde el mundo. El Señor, porque aquí humanamente no te reconozcan, lo que haces nada tiene que ver con el reconocimiento que Dios tiene para ti, con la bendición que Dios tiene para ti. Absolutamente nada. Sí, bueno, sí, es más, ya llegó la bendición, ya la tengo, ya me estoy beneficiando, mi familia también. Pero, pues yo necesito que acá pues también me aplaudan. Quiero en la página de la iglesia que salir ahí, que yo hice algo, que se entere mis conocidos. ¿Es necesario eso? A ver, en una sola voz, ¿es necesario eso? Absolutamente. No es necesario. Y bueno, si de repente ahí ¿cómo le llaman? Que de pronto te toman la foto sin que te tomes ahí una pose, pues y ya está ahí, pues está bien, ¿no? Pero si saliste mal, le pides que la bajen también, porque hasta eso cuidamos, ¿verdad? Y les digo, son pequeñas cositas, pero esas pequeñas cositas te están prendiendo un foquito rojo en tu vida.
de cómo estamos y de cómo somos. No somos lo que aparentemente, válgase la redundancia, no somos lo que aparentemente somos. ¿Y quién nos pone ese escáner? La palabra de Dios. Vaya la palabra, porque si yo llego y le digo personalmente a alguien lo que yo supongo que es, cuidado porque se armó la bronca. No está permitido. Es más, quien te está pidiendo ese consejo, yo no te lo pedí. Si me ves así, es mi problema, no el tuyo. ¿Sí o no? Espero que no les haya pasado, pero a veces pasa. Samuel aceptó ir con Saúl y los dos adoraron a Dios. Luego Samuel ordenó, esto es importante para todos. Luego Samuel ordenó, tráiganme a Agag, el rey de los amalecitas. ¿Para qué lo querrá? Esa determinación es la que el Señor quiere. Y ahora sí nos vamos de nuevo a la casa. Varón, esa determinación quiere el Señor en tu casa. Que tomes acciones, que te des ese valor, esa seguridad. Miren lo que hace Samuel. Mientras lo llevaban ante Samuel, Agag pensó que no lo iban a matar. Pero Samuel dijo, así como muchas mujeres sufrieron cuando mataste a sus hijos, así también va a sufrir tu madre porque te voy a matar. Si en nuestra casa habita el pecado, si en nuestra casa habita la mentira, si en nuestra casa se filtran todos estos malos sentimientos que se filtraron en la vida de Saúl, ¿cuál es la decisión que vas a tomar, varón? Y en matrimonio también. ¿Qué decisión vas a tomar? Obviamente no vas a agarrar la espada, ¿verdad? Estamos hablando en el sentido figurado, de destruir el pecado. ¿Sí? No es literal esto. A ver, vamos a hablar de este tema. Oh, pero qué difícil es cuando te dicen, les va a hacer sentido esto. Una vocecita, porque cambia hasta la voz, ¿verdad? Mi amor. Sí. ¿Podemos platicar de un tema? Si puedes venir, quiero platicarte algo. Ya algo va a pasar aquí. Es que hay algo que no me gusta que hiciste ayer o antier o hace 20 años. Tanto el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hice que no me di cuenta? Aparentemente, ¿verdad? Pero es algo que se tiene que hacer. A ver, levante la mano al varón que le guste, que, ahora sí, vamos a platicar, a ver, el café, el pan, las galletitas. ¿A quién? A ver, levante la mano, ¿a quién le gusta, le agrada, que dice, wow, esposa, ya tiene un mes que no me dices que quieres platicar de mi conducta? A nadie nos gusta, incluyéndome, soy el primero. Pero tengo que trabajar en eso todos los días, con ayuda de Dios. Porque solo no voy a poder. Y en la esposa también, ¿no? El esposo, pero ¿a poco es tu prima la que te llama cada rato? Y después de las 12 de la noche, qué raro. A ver, préstame tu celular. Qué difícil, ¿verdad? Obviamente de aquí nadie está en esas circunstancias. Pero ha de ser difícil. Esa es la determinación y esa es la decisión y ese es el valor que nosotros debemos de tener para aplastar y despedazar al pecado que se ha filtrado en tu vida,
que tarde o temprano va a destruir a tu familia y que tu casa te va a caer en tu cabeza despedazada. ¿Tanto así? Ya les digo, ¿quieren saber su futuro? Lean la Biblia. Ahorita la ventaja que tenemos hoy en día con la tecnología es, le pueden poner, estoy viviendo mi vida así, ¿qué va a pasar con mi vida en 10 años, 5 años? Y pum, le van a aparecer ahí todos los versículos. ¿Y qué creen que le va a aparecer? Si le ponen desobediente, le va a aparecer Samuel 15. Primera de Samuel 15. Y ahí mismo en Gilgal, en presencia de Dios, Samuel cortó en pedazos a Agag. Samuel le dio la muestra a Saúl, o le enseñó. Bueno, no es que le haya enseñado, ya sabía, porque fue la instrucción de Dios, y era un guerrero, era el rey, era el que encabeza el ejército. ¿Cómo no va a saber? Y lo mismo nosotros también. ¿Quién no conoce el rol en su familia? ¿Quién no conoce el rol en la congregación, el que le corresponde? Ya está todo preparado, todo ordenado, ya sabemos, hay un calendario, hay una serie de responsabilidades que tenemos que cumplir, ¿sí o no? Para que todo esto fluya como el Señor quiere y haya beneficios del Señor para cada uno de nosotros. Ya sabemos, pero de pronto pareciera que no. O dejamos de hacer cosas y por el contrario buscamos culpables. O nuestra responsabilidad, o mejor dicho, nuestra irresponsabilidad, a ver a quién le cae. Y si no la avientas, pues se te quedó, ¿no? Es tuya. Así es, hermanos. Debemos tener esa decisión, esa determinación, ese valor para sacar ese pecado de nuestra vida, de nuestra casa. Y termino con esto. Luego Samuel regresó a Ramá y Saúl se fue a Gilbeá, que era donde vivía. Samuel jamás volvió a ver a Saúl, aunque siempre sintió por él una gran tristeza. Y también a Dios le causó pesar el haber puesto a Saúl como rey de Israel. Que Dios nos bendiga a todos. Nadie quiere escuchar eso de Dios, ¿verdad? Me arrepiento de haberte puesto ahí. Sino todo lo contrario. Gracias, Señor, por ponerme aquí, y desde este lugar donde tú me pusiste, el que sea, quizás no sea el que tú querías, quizás no sea algo que tú tengas como expectativa, pero Señor, gracias por permitirme estar aquí. Y desde aquí yo quiero obedecerte, desde aquí yo quiero servirte, quiero glorificarte con mi vida. Enséñame, instrúyeme. ¿Y qué creen? La palabra de Dios es la luz para que sepas por dónde vas a caminar, para que no tropieces. Vas a encontrar obstáculos, pero iluminado el camino, tú vas a sacarle la vuelta, vas a evadirlo para no tropezar. Eso es lo que el Señor quiere para tu vida y para mi vida. Le pedimos al hermano Samuel que nos acompañe para el cierre con una alabanza. Y hoy el Señor nos habló a cada uno de nosotros
Hoy nos habló de acuerdo a lo que necesitamos. Yo no sé qué necesites en tu vida, qué necesites cambiar en tu vida, en tus pensamientos, pero el Señor sí. Y como dije al principio, conversando con el pastor, solamente el Señor sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Vayamos a hablar de este tema de obediencia y de este mismo versículo. Y a darle, ¿verdad? Oremos y cerraremos con una adoración que nos comparte el grupo de alabanza. Acompáñenme por favor con una oración. Señor, gracias por hablarnos hoy en este día, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia. Gracias, Señor, porque tú estás siempre al cuidado de nosotros. Tú nos instruyes a través de la luz de tu palabra. Tú quieres, Señor, lo mejor para nosotros. Y tu promesa, Señor, se cumple. Hoy, mañana, pasado, cuando sea tu voluntad. Tenemos la fe de que así va a ser en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Señor, permíteme glorificarte, permíteme honrarte a través de mi obediencia, para glorificarte a ti, Señor, y no esperar nada a cambio. Tú conoces nuestras necesidades y todo lo que venga, Señor, es añadidura, que sin duda, Señor, la necesitamos. Pero lo que más debiéramos anhelar y necesitar en nuestro corazón es el deseo de agradarte y de servirte y de honrarte a través de cada una de nuestras decisiones, de nuestra vida. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo me instruya, me confronte, me ministre y me enseñe a obedecerte cada día más, a tener el carácter de Cristo, tener un corazón humilde, saber, Señor, entender tu mensaje, saber oír, saber interpretar lo que tú quieres de mí. Gracias, Padre Santo, por esta bendición de estar aquí. Bendito seas, Padre, en el nombre de tu Santísimo Hijo, Cristo Jesús.